Buenas tardes, pueblo querido. Buenas tardes, los quiero mucho. Miren, Luis Alcántara, preso político, el de San Isidro, ¿ve? Se declara en huelga de hambre en la prisión porque lo tienen preso desde el mismo día, del 11 de septiembre, cuando el pueblo, el día 11, cuando el pueblo se sublevó, él está preso. Ahora, fíjense, él está en huelga de hambre. ¿Por qué? Porque no tiene motivo para estar preso. ¿Ya? El mundo entero está pidiendo su liberación, pero no lo libera Cuba. Para que ese ejemplo se lo pongo como el de ayer. Mira, Lazo anda por toda La Habana, ¿ves? Con una pila de personal, muchachos jóvenes, esto y lo otro, impartiendo la doctrina comunista. Y él está ejerciendo su derecho como ciudadano en los Estados Unidos de ir contra lo que le dice el embargo, que no hay tal embargo, contra el bloqueo, contra esto y lo otro, que no hay nada de eso, es embargo. Él va contra todo eso públicamente, después de haber estado incluso de maestro, que ese es un puesto un poco delicado cuando eso de maestro le puede inculcar eso a los alumnos, y después estuvo también en el ejército americano. Él viene a Cuba y no se esconde de nada, se reúne con Díaz-Canel, anda por todo el país, aclamando de que el puente de amor y esto y lo otro. Nadie lo mete preso, va para Estados Unidos, lo mete preso. Bueno, Luis Alcántara, nada más, porque salió a manifestarse el día 11 y siempre ha estado con su opinión contraria al gobierno cubano. Mira cuántos años le han puesto. Lo tienen incomunicado al borde de la muerte, en la salud y en todo, y no lo sueltan. Así, entonces, el gobierno cubano dice que el gobierno americano es opresor, es esto, es lo otro, pero oye, como el otro, sí es verdad que respeta las libertades individuales de la persona, pero Cuba no las respeta. Entonces, ¿con qué derecho ese Lazo descarado va a Cuba a hablar que es puente de amor, que esto, que el otro, cuando él es puente de la inteligencia cubana y del gobierno cubano? Nada más y nada menos que buscar la manera de buscarle problemas internos a los Estados Unidos. Pero ellos, como respetan los derechos individuales del ser humano y cada cual tiene criterio y opinión propia, pues lo respetan. Mira, Cuba no respeta, no es que lo respete solamente con requerirlo, le mete cárcel indefinida. Ese es el gobierno de Cuba, ese es el que dicen ellos que son muy democráticos ellos y que los Estados Unidos se come a la gente viva. ¿Ves? Miren, comparen ustedes que viven en Cuba, que no son tontos. Lazo anda para Agua, Pinal del Río, anda por toda La Habana en carro convertible. Todos esos muchachos que traen le meten en la cabeza que Cuba está así porque los Estados Unidos lo oprimen, le quitan los alimentos, lo pintan como el león feroz. Sin embargo, hacen todas sus manifestaciones y no les pasa nada. Luis Alcántara y muchos más están presos nada más por haber salido el día 11 a manifestarse para que le quitaran esa dictadura de arriba, haya elecciones libres y le den alimentos, le den libertades y derechos individuales como seres humanos. Se los quitan y lo meten preso por años y años. Entonces, ¿de qué habla el gobierno? La dictadura, eso no es gobierno, esa dictadura mafiosa que lo que ha estado todavía en el eje del mal, en subversión con todos los países por ahí metiendo esa doctrina loca en todos los movimientos, que por eso está hoy como está, que está puesta como violador de los derechos humanos y está como país como que apoya el terrorismo internacional. Por eso es que los pasaportes a los cubanos que estén en Cuba, que tienen doble nacionalidad, de pasaporte español y pasaporte eso, no lo dejan entrar a Estados Unidos porque provienen de un país que apoya el terrorismo internacional. ¿Comprenden? No es por otra cosa, es por eso. Porque Irán, hay muchos países que están en ese mismo escalafón, que apoyan, hacen terrorismo internacional, entonces pues están en el escalafón que no, Siria igual y eso, que no pueden entrar a Estados Unidos. Por eso es que los cubanos que tienen pasaporte español no lo dejan entrar en estos momentos a Estados Unidos, sino con una visa, no con el ECTA ese, no lo dejan entrar. Pero no es porque sea cubano y esto y lo otro, es porque Cuba, el gobierno de Cuba, no Cuba, la dictadura castrista, apoya el terrorismo internacional. De eso no hablan ellos. ¿Ven? No le dicen la verdad al pueblo cubano, transgiversan las noticias, le dicen otra cosa al pueblo, le informan que los Estados Unidos no les respeta el derecho, que tienen pasaporte venezolano para aquí, para allá, cuentos y mentiras.
borborrea de los descarados eso. Bueno, así están las cosas. Oiga cómo están las cosas en Cuba. Sustraen de los grandes almacenes en Oriente miles de libras de arroz en paquetico de a libra, miles y miles de libras de cajas de espaguete, miles y miles de libras de aceite y de todos los alimentos. ¿Cómo? No, en una javita, en una carretillita, en cualquier cosa no se puede llevar de esos grandes almacenes. Tampoco lo van a llevar los que trabajan allí. Esos son los grandes jefes que hay que sustraen todas esas cosas y lo cogieron en almacenes. Tampoco dan los nombres para no poner en juego la desorganización que tienen. Que fíjate como las organizaciones del mundo la dan a Cuba como uno de los 50 países más corruptos del mundo. Perdón, como uno de los países más corruptos del mundo está Cuba. Fíjate, lo dan como país bien peligroso del mundo. La ONG lo da como que es un organismo internacional. En el año 2022 lo dio como uno de los países, uno de los 50 países más corruptos del mundo. Pero no son los obreros, no es el chofer. Fíjate que no hay chofer para llevar a los médicos a ningún lado, no es ni para llevarlos al cementerio, ni para ir a los hospitales, pero sí los grandes jefes, porque esos movimientos no se hace con carretillas. Los jefes grandes sí tienen camiones, tienen todo, para meterlo en almacenes particulares, robarle la alimentación del pueblo y venderla por detrás, precios ya ustedes súper abusivos. Esa es la corrupción que hay en Cuba. Por eso es que el sistema, mucha gente se hace la vida gorda, porque hay mucha gente viviendo del sacrificio de los pobres, de los obreros, de los más desposeídos. ¿Por qué? Porque muchos de los grandes, mira, todos los que están en la cúpula de primero, segundo, tercero, toda esa gente, los que están viviendo para Europa, para aquí, para allá, para festival, para esto, lo otro, viven como reyes, como barajá, con alrededor de $20,000 de marca, todo. La ropa de la mujer de Díaz-Canel es de marca, lo que usa Díaz-Canel es de marca, está en rojo que se le sale la sangre por la nariz. ¿Ven? Entonces hay mucha gente viviendo del sistema y entonces por eso que no quieren soltar la chupeta y tienen oprimido el pueblo. Pero ustedes, pueblo querido, no se dejen oprimir más. Levanten la voz, no puede ser. Mira, en un matrimonio cuando hay una pareja y el hombre humilla mucho a la mujer tiene que llegar un momento de poner las cosas en su lugar. Bueno, pues ustedes como pueblo cubano tienen que poner las cosas en su lugar. Van a seguir comiendo pan contaminado que está guardado para en los almacenes, que está verde a veces y se lo tienen que comer, comiéndose los picadillos esos que son vómitos de perro, comiéndose la carnicería, no tienen frío, no tienen nada, comiéndose las cosas fuera de temperatura que le pueden hacer daño, las jamonadas, todas las cosas, y todas las bodeguitas están llenas de cucarachas, de todo tipo de bacterias, de ratones, de esto y lo otro, porque no tienen la manera higiénica, ni les interesa a ustedes. Ustedes como pueblo no les interesa nada más que para oprimirlo. Ustedes son una ficha más para hacer un grupo y hacer un gobierno y yo poder en la cúpula de arriba y nombrar que Cuba es un gobierno de tantos millones así, y entonces ya por medio del puesto que tienen, pues ya tú sabes, subir las arcas de dinero de ellos y vivir como viven y venderle el país, porque son los dueños del país. Ellos no consultan con nadie para regalarle a Rusia tanto, ni para dar a los chinos tanto, y que pongan bases de espionaje en Cuba y esto y lo otro. Eso lo hacen ellos de arriba como los reyes. Y no hay ley en Cuba. Acuérdense que no hay división de poderes. Nadie puede hablar, nadie puede escribir en un periódico. Toda la prensa escrita y radial es del Estado. ¿En qué medio van a hablar? Cuando son opositores, que los youtubers que pueden hablar, cuando hablan los meten presos, los persiguen, le meten 8 o 10 años. Está callado el pueblo, hasta los cangrejos ya no pueden hablar ni hacer ruido, por eso que están en la cueva y no quieren salir. Ya los peces se asilaron. Tú no ves como dicen que no hay pescado en Cuba, no hay peces en Cuba. Como va a haber peces en Cuba, si ellos se dieron de cuenta y pueden nadar, fueron echando, porque es que aquello, hasta el mar ha cambiado el sabor para los peces, todo. La especie humana ahí muere y la especie de todas las especies, porque es que aquello no tiene nombre. Ya,
Entonces ahora están hablando de medio ambiente, de esto, lo otro, cuando está podrida La Habana, cayéndose La Habana, llena de escombros, llena de churres, la gente comiendo de los vertederos y en los tanques de basura, auxiliándose de alguna alimentación para poder subsistir y hacer la jornada. Pueblo de Cuba, despierta, ¿hasta cuándo va a ser eso? La vida es una sola, no hay dos vidas. Es una sola. Si ustedes siguen en esa monotonía, le va a coger la mayoría de edad a los nietos, a los hijos, a todo el mundo, y ustedes de todas maneras van para el cementerio. ¿Ve? Pues entonces hagan algo antes de morirse, dejen un legado bonito a su familia, rebélense, hablen, digan, porque es que un pueblo no puede caer del cielo. Dios los quiere a todo el mundo y Dios es lo más grande que hay en la vida, pero Dios también te dice a ti que tú tienes que colaborar para que se caiga ese sistema que los está oprimiendo y los está matando. Los quiero, mi pueblo querido.